los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, más o menos desde principios de este mes se informó de que hay un paro nacional en el que se encuentran los trabajadores del Ministerio de Educación, porque hay una serie también de mejoras laborales que se han estado gestionando que aún no tienen materialización, no tienen en el fondo una respuesta concreta, y es por eso entonces que a nivel local también hemos visto cómo estos funcionarios se han estado movilizando para poder detallar un poco y conocer cuáles son finalmente las demandas que está teniendo el sector y también cómo se ha estado gestionando esta movilización. Estamos en contacto, ya lo vemos en nuestro locutorio virtual, al presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, ANDIME, de la provincia de Concepción, José Manuel Salgado, a quien le damos la bienvenida. Buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Buen día, Ángela, Leslie. La verdad, agradecido porque hayan permitido que nosotros estemos acá, en este caso representando a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación, y poder contar un poco cuáles son las razones que motivan esta movilización. Recordar que este es un proceso que lleva al menos un año de conversaciones, y es un tema que se viene gestando a nivel nacional. Nosotros, los dirigentes en todo el país, hemos tenido conversaciones tanto con el ministro Cataldo como con el ministro Ávila en su momento, respecto de una serie de mejoras laborales. En lo puntual, nosotros estamos pidiendo tres cosas al ministro. Por un lado, que se activen los concursos de promoción, que es el mecanismo que tenemos para poder ir mejorando nuestras condiciones laborales. Por otro lado, estamos solicitando también que se acorte la brecha salarial que existe hoy en día en el Ministerio de Educación, porque tenemos funcionarios que incluso están con sueldos inferiores al sueldo mínimo. Entonces, lo que buscamos un poco también es que se reduzca esa brecha. Y por otro lado, también estamos pidiendo que aquellos funcionarios que están en el estamento auxiliares, que ya llegaron al tope de los grados que pueden alcanzar, puedan ser traspasados al estamento administrativo. Y frente a eso, hemos estado conversando ya al menos un año, tanto con el ministro Ávila como con el ministro Cataldo, y como lamentablemente no hemos podido llegar a una respuesta clara, es que nos hemos estado movilizando. Ahí, José Manuel, ¿es posible llegar a, porque usted mismo lo decía, son conversaciones que llevan mucho tiempo, pero la verdad es que en el caso de los ministerios, muchas veces las autoridades van cambiando bastante rápido. ¿Se logra sostener conversaciones y llegar a acuerdos que puedan ser más bien transversales? Porque claro, cuando usted habla de los funcionarios del Ministerio de Educación, son funcionarios que llevan mucho tiempo y que no van cambiando a medida que van cambiando el gobierno, pero con quienes sí tienen que conversar lo hacen. ¿Cómo se hace ahí? Sí, ahí, lamentablemente cuando existe un cambio de ministro, y peor, cuando hay un cambio de gobierno, muchas veces los acuerdos que quedan establecidos entre el gremio y la autoridad se desconocen o se van dilatando, en fin, ocurren situaciones que siempre resultan poco gratas. Nosotros, por ejemplo, el año pasado tuvimos conversación con el ministro Ávila una reunión nacional que tuvimos en Olmué con él, donde se comprometió a activar los concursos de promoción para el año 2023. Fue un acuerdo que se volvió a ratificar en agosto de este año, donde él nos indicó que en el segundo semestre ya se activarían estos concursos, que es el único mecanismo que nosotros tenemos para que los funcionarios puedan mejorar sus condiciones laborales, lo cual creemos que es válido, ¿cierto? Cualquier trabajador espera que pueda existir una carrera funcionaria. Lamentablemente, con la salida del ministro Ávila y la entrada del ministro Cataldo, estas conversaciones, si bien es cierto, no volvieron a cero, la respuesta que él nos dio fue distinta al acuerdo que teníamos con el ministro Ávila, y nosotros paralizamos funciones el día lunes 6, con un paro de advertencia, entregamos una carta al ministro y él nos respondió, pero de una manera difusa, de una manera ambigua y sin entregarnos fechas concretas. Entonces, por ese motivo, nosotros hemos tomado la decisión a nivel nacional de paralizar tanto hoy día miércoles 15 como mañana jueves 16 en todas las Ceremis y en todas las provinciales del país. Ahí también, ¿cuáles son los funcionarios hoy día del Ministerio de Educación entonces qué labores cumplen para ir conociendo también un poco más en detalle respecto a quienes se verían afectados por la no respuesta también de parte de las autoridades, para poder conocer sobre todo a nivel provincial cuáles son las labores de estos funcionarios? Sí, acá en la región del Biobío tenemos la Seremi de Educación, que funciona en Concepción, en San Martín 1062, junto con la Provincial de Educación, que está en el mismo edificio,
pero también tenemos provinciales en Biobío y en Arauco. Básicamente hay atención de público en ayuda a Mineduc, gente, sobre todo extranjeros, que están haciendo el trámite de apostilla o estudiantes que llegan del extranjero, ¿cierto? Y requieren un RUT provisorio para matrícula provisoria, regularizar estudios, en fin, ese tipo de gestiones para los usuarios, digamos, pero también en recepción de oficios por parte de sostenedores, de directores, de establecimientos. Entonces, toda esa atención hoy la vamos a estar teniendo limitada solamente a casos muy puntuales que pudieran ser ya digamos que no se pudieran postergar a través de turnos éticos. Pero el llamado que hacemos a la ciudadanía es que hoy y mañana el Ministerio de Educación en todas sus seremis y en todas sus provinciales no va a estar atendiendo público, salvo algunos casos muy particulares que entendemos no se pudieran postergar. José Manuel, ahí, ¿qué pasa con la temática de los funcionarios? Porque la verdad es que los funcionarios de gobierno, como mencionábamos, traspasan muchas veces los gobiernos. Pero, ¿cuál es la relación con otras reparticiones que también muchas veces acusan lo mismo? La imposibilidad de hacer una carrera funcionaria, la inestabilidad, el tema de los contratos, se dice... está esta situación de que el Estado no es un muy buen empleador, pese a que justamente ellos se tienen que adjuntar a las leyes. ¿Ustedes tienen conversaciones como funcionarios con otras reparticiones, como en el sentido de poder hacer una fuerza común, de poder a lo mejor tener cambios más sustanciales, pero de manera transversal con otros ministerios también? Sí, justamente Ángela, es un tema que preocupa bastante porque la verdad es eso lo que tú señalas es cierto, el Estado no es el mejor empleador. Tenemos funcionarios que están a contrata más de 10 años, 12 años en algunos casos, y esas personas quedan a merced de lo que pueda decir la autoridad de turno. Entonces, muchas veces ocurre que existe un cambio de gobierno con una línea política distinta y han existido desvinculaciones. Nosotros tuvimos, por ejemplo, el 2018, cuando parte el gobierno de Sebastián Piñera, el segundo gobierno de Piñera, grandes desvinculaciones acá en la región, donde se desvincularon a 9 funcionarios y funcionarias, en su mayoría en esa oportunidad fueron mujeres. Entonces, una de las peticiones que también estamos haciendo justamente que adicionalmente a la activación de los concursos de promoción, también se activen los concursos de encasillamiento. Y para que se entienda un poco, el concurso de encasillamiento es el mecanismo a través del cual un funcionario o funcionaria que está a contrata se puede incorporar a la planta y a través de eso puede tener también esta estabilidad laboral y no esté dependiendo de los vaivenes políticos, ¿cierto? Y de quién está gobernando en algún momento. Y en ese sentido también estamos en conversaciones tanto con la ANEF como con otros gremios. Por ejemplo, tenemos el apoyo del gremio de la superintendencia, ¿cierto? Y de otros gremios también acá de la región y también a nivel nacional. Pero ANEF puntualmente sí nos ha apoyado bastante y ha tenido presencia con las actividades que hemos programado. De ahí están en situaciones en otros ministerios, en otras carteras similares, por ejemplo, no sé si dentro de las conversaciones que han tenido con la ANEF, porque me imagino además que, porque ya tuvieron una paralización a principios de mes, a lo mejor obviamente son una cantidad mucho más acotada de funcionarios versus si a lo mejor se unieran con la movilización fuera a nivel de la ANEF, donde la movilización sería mucho mayor y el impacto también generaría más presión quizás también dentro de las autoridades. Sí, justamente este es un tema transversal y si uno revisa las noticias, tanto en el plano nacional como local, observa que ya hay varios ministerios que se han visto afectados justamente por esta problemática. Y es que para tener carrera funcionaria en el Estado es bastante complejo. De hecho, hay servicios que han estado mucho más críticos, que nunca han tenido concursos de promoción y se mantienen congelados en cuanto a sus remuneraciones. Por lo tanto, ese es un aspecto que preocupa bastante. ¿Cómo están evaluando también estas propuestas que se hacen de modernización del Estado en el sentido de que se quiere revisar también y hay instancias cada vez que, por ejemplo, hay nuevas administraciones que se postulan a gobernar, se busca que el Estado sea más moderno, que a lo mejor haya menos funcionarios en varios ministerios, fusionar ministerios? ¿Cómo lo ven ustedes en el sentido de
que hay mucha gente que sí está cumpliendo labores que son muy relevantes, pero en algunos casos también en otras reparticiones hay también hartos funcionarios que en el fondo a lo mejor no cumplen esas labores. ¿Está bien orientada esa discusión acerca de la modernización del Estado, pensando en esto, en los funcionarios, en cómo hacer más eficiente finalmente la entrega de prestaciones? Sí, bueno, yo estoy plenamente de acuerdo en que el Estado debe funcionar de manera eficiente y se deben revisar los protocolos, ¿cierto? Se debe capacitar, pero eso no debe ser a costa de los funcionarios, no debe ser a costa del funcionario público, porque a veces se malentiende un poco eso, ¿ah? Eh, Nosotros cumplimos acá, al menos en el Ministerio de Educación, labores que son críticas y hemos tenido en el último tiempo mucha reducción de personal, porque también tenemos la problemática de que tenemos funcionarios que jubilan, pero los cargos no se reponen, por lo tanto también estamos con mucha sobrecarga de funciones y de labores. Y en ese sentido creo que también sería bueno que las autoridades pudieran revisar el funcionamiento de cada una de las reparticiones y ver de qué manera se puede optimizar y también, digamos, actualizarlo acorde de los nuevos tiempos. Creo que sería interesante que lo pudieran revisar en ese plano. ¿Y por qué no llegan nuevas personas en el caso de aquellos cargos que se jubilan los funcionarios? Sí, lo que pasa es que ahí llegamos a otro problema, y es que no existe una política clara respecto de la renovación de los funcionarios públicos. Es decir, cuando un funcionario se retira del servicio, jubila, por algún motivo ya no está, no existe un lineamiento claro para que este funcionario pueda ser reemplazado. Y lo que también nosotros observamos con preocupación es que lo que usualmente ocurre es que los gobiernos que se instalan empiezan a contratar asesores y generalmente estos asesores se instalan en Santiago y por lo tanto tenemos, si bien es cierto, funcionarios que jubilan o se retiran del servicio, pero se reponen bajo la figura de asesores, y lo cual no siempre viene a solucionar las carencias que tenemos, sobre todo en regiones, que somos quienes estamos mucho más disminuidos. Claro, o sea, ahí hay un tema de que cuando uno mira quizá la plantilla en transparencia ve que, claro, X ministerio puede tener o quizás un aumento en la cantidad de sueldos que se pagan, pero la verdad es que está mal distribuido ahí cuáles son las personas que están trabajando en cada una de las carteras. Y es un tema Exacto. más político, más que de funcionarios que realmente entonces estén trabajando para dar una atención oportuna. Exacto, y de hecho uno de los cuestionamientos que nosotros le planteamos al ministro es que él ha realizado la contratación de 35 asesores, pero al mismo tiempo señala que no están los recursos para poder instalar los concursos de promoción, que es lo que estamos pidiendo no solo en este gobierno, sino hace bastantes años ya. Estamos conversando con José Manuel Salgado, presidente de la Asociación de Funcionarios del Mineduc, acá en la provincia de Concepción. Esto en el contexto de la paralización y las movilizaciones que están realizando los funcionarios justamente para mejorar sus condiciones laborales. Ahí el trato directo en estas conversaciones y negociaciones siempre es con el ministro, José Manuel. Lo pregunto porque, no sé, si vemos ahora la realidad del ministro Cataldo está sumamente enfocado en todo lo que tiene que ver la crisis de la educación en Atacama. Y me imagino que ustedes también necesitan con urgencia, entonces, por lo tanto, claro, internamente necesita solucionar esta temática y como usted mismo lo decía, muchas veces los cambios de ministros a ustedes no les conviene mucho porque las negociaciones quedan en una especie de punto muerto. ¿Es él el que lleva adelante las conversaciones con los funcionarios o hay alguien que se encarga de eso? Sí, es él y lo canalizamos a través del directorio nacional de nuestro gremio, del gremio Andime. Porque finalmente hay decisiones que él puede resolver con su rol de ministro. Por ejemplo, una de las peticiones que hemos estado solicitando hace bastante tiempo, que es la activación de los concursos de promoción, eso pasa por una decisión de la autoridad. Es decir, si el ministro resolviera activar esos concursos, eso se puede hacer. Por lo tanto, la conversación sí la tenemos directamente con él. Ahora, igual hay algunas cosas que son más del plano local que uno conversa con la autoridad que tiene acá. En este caso, con nuestra Seremi de Educación, tenemos constituido una mesa donde abordamos ciertas problemáticas que son propias de acá de la región. Y ahí como la relación con la Seremi Elizabeth Chávez, porque además en este caso particular ella no es una autoridad política que viene de afuera, sino que en el fondo emerge también del mismo trabajo al interior de la Secretaría Ministerial. ¿Cómo es la relación con ella también como como funcionaria del mismo organismo? Claro, bueno, la Seremi Chávez, además de ser funcionaria, también era dirigente.
Por lo tanto, ella conoce muy bien cuáles son las problemáticas que tenemos los funcionarios y funcionarias y lo importante de sacar adelante todas estas peticiones, que en definitiva, si nos va bien, van a beneficiar a todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación. Y en ese sentido, afortunadamente tenemos una buena relación. De hecho, el día de ayer tuvimos ya una conversación, el día lunes tuvimos una reunión con ella respecto a problemáticas que son del plano local, donde hemos ido teniendo algunos avances. Pero para lo que nos convoca hoy y mañana, principalmente el actor fundamental es el ministro de Educación, en este caso el ministro Cataldo. Hablemos un poco de plazos, porque son temáticas que usted mismo, José Manuel, ha dicho que vienen trabajando, no sé, pongámonos en perspectiva desde el ministro Ávila y quizás desde mucho antes también con otros ministerios en otras administraciones. ¿Cuánto tiempo van a esperar como para recibir soluciones satisfactorias y quizás deponer las acciones o estos llamados de alerta incipiente de algún tipo de paralización quizás un poco más ya radical? Claro, nosotros estamos en un estado de movilización ascendente. Partimos, lógicamente, primero a través del diálogo y tuvimos estos encuentros con el ministro y recibimos también compromisos él lo hizo de manera pública frente a muchos dirigentes. Esperamos los plazos que él nos dio, que era iniciar en el segundo semestre del 2023, pero como eso no ocurrió, acordamos tener un paro de advertencia que fue el lunes pasado. En ese paro de advertencia él nos entrega una respuesta que consideramos insatisfactoria porque no entrega fecha y resolvimos tener este paro de 48 horas. Pero como esto es ascendente, vamos a quedar a la expectativa de la respuesta del ministro frente a esta movilización y en función de lo que él nos pueda señalar, vamos a tomar una determinación. Y digamos, yo no descarto, por ejemplo, que se tome la decisión de un paro ya indefinido, pero estamos en este proceso que es ascendente. Ahí como ustedes ya han tenido movilizaciones, se pueden ver también hay imágenes afuera de la Seremía de Educación acá en Concepción. ¿Cómo han visto la respuesta del público que a lo mejor también llega a hacer algún tipo de trámite? Se encuentra también con que ustedes están movilizados. ¿Cómo ha sido la respuesta? Porque a lo mejor no necesariamente se entiende la dinámica o las demandas que ustedes están pidiendo acorde a lo que ocurre al interior del ministerio. Sí, en ese sentido, bueno, nosotros hemos tratado de ser bien conscientes con el público que asiste a las distintas seremis y provinciales, concientizando también respecto de cuáles son las motivaciones que nos llevan a tomar esta decisión. Yo creo que para nadie es fácil poder tomar la decisión de paralizar un servicio, ya eso es cuando no hemos tenido respuesta, se llegan a estas decisiones. Y en casos puntuales que han habido, donde ellos requieren realizar un trámite que es urgente, que es impostergable, que, digamos, los complicaría mucho, nosotros estamos funcionando con turnos éticos justamente para atender estos casos puntuales. Pero la gente en general ha entendido y hemos tenido una buena recepción por parte del público, al menos lo que yo he observado. Podría extenderse, fin de año siempre es una situación bastante crítica para el tema del Ministerio de Educación porque son cierres de año, planificación para 2024. ¿Ustedes proyectan que esto podría quizás extenderse y llegar a diciembre, donde, por ejemplo, está muy marcado el fin de las clases en la mayoría de los establecimientos? Claro, bueno, básicamente esto va a depender de cuál va a ser la postura del ministro y cuál va a ser la respuesta que nos va a entregar. Él ya en una primera carta nos adelantó algo. O sea, él lo que señala ahí es que el 2024 se empezarían a activar todas estas mesas con las peticiones que estamos solicitando. Ahora, si la respuesta del ministro es mejor a esta que ya entregó y nos entrega plazos, fechas concretas, creo que nosotros podríamos deponer este estado de movilización y volver a nuestras labores habituales. Ahora, si por el contrario, él nos ignora o bien nos entrega una respuesta que no es satisfactoria, lamentablemente nos vamos a ver forzados a escalar una movilización ya de carácter indefinido y eso pondría mucha presión al sistema educativo porque existen trámites, o sea, lo que es el tema de remuneración, por ejemplo, tenemos una oficina de pago acá, que entrega la subvención a los colegios, tenemos la atención ciudadana a través de Ayuda Mineduc, la atención a los distintos establecimientos, en fin, todo eso se vería muy complicado y nosotros sin duda esperamos no llegar a esa instancia,
pero también estamos muy a la expectativa de que nos entreguen ya propuestas y respuestas claras. Para ir terminando entonces, José Manuel, hoy día y mañana entonces está este paro total, para hacer un llamado entonces a la gente que va a tener, hay trámites entonces que no se van a estar realizando durante estas 2 jornadas, pero ya el día viernes debería estar funcionando con normalidad esto. Sí, pero habría que estar atentos a la contingencia, porque eventualmente vamos a estar evaluando dar continuidad al paro. Por lo tanto, no descartamos que el día viernes también continuemos con movilización. Insisto, solo va a depender de la respuesta que nos pueda entregar el ministro de Educación. Así es. José Manuel Salgado, presidente de la Asociación de Funcionarios del Mineduc de la provincia de Concepción, conversando acá en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador acerca de las demandas laborales que los mantienen también en un estado de movilización desde inicios de este mes de noviembre y que hoy día y mañana entonces los mantiene también en un paro total. Así que muchas gracias por estar junto a nosotros durante esta mañana de día miércoles. Gracias. Muchas gracias, Ángela, Leslie. Que tengan Que tenga buena buen día. mañana. Bien, ahí importante lo que mencionaba, ojalá se puedan llevar adelante estas conversaciones, porque claro, ellos también se ven bastante afectados por la contingencia. Muchas veces cuando hay cambios de ministro, sus conversaciones vuelven a un punto que quizás tienen que volver a revisar, y son funcionarios que llevan mucho tiempo en estas carteras, que no están a veces afectos a los cambios de administración, así que por lo tanto, claro, es complejo llevar adelante estas conversaciones. Sí, bueno, y mejoras. la división que mencionaba también el dirigente respecto a que, claro, por un lado, a veces cuando uno va a algunos ministerios o al servicio público, ve que la atención a veces no es muy buena, pero ve que de todas formas se supone que están con una dotación amplia. Hay una división, también decían que hay cargos que se llenan de forma política, ni siquiera a nivel local, y eso también va afectando en una sobrecarga también que van teniendo. Entonces, la división interna de las labores y de cómo se va incentivando la carrera funcionaria también se ve afectada por lo que desde afuera también pareciera ser en que uno dice, pero bueno, ¿por qué no atienden más extendido? ¿Por qué no funcionan? Si están bien, Sí. pero claro, la interna no es tan así. A veces el factor político, la verdad es que lamentablemente tiene mucha preponderancia en cómo son las dinámicas laborales internas de cada una de las carteras. Sí, ahí se vuelve relevante esa discusión acerca de la modernización del Estado, ¿ah? Cómo poder hacer, darle seguridad a quienes hoy día cumplen funciones que van mucho más allá de un cambio de gobierno y que hacen funcionar el Estado, las funciones, tareas que a veces, como dices tú, uno las ve como bastante de perogrullo, que alguien podría realizar varias de esas funciones y la verdad es que no. Entonces, por lo tanto, claro, ahí se vuelve relevante. Ojalá que en algún momento se pueda abordar con seriedad y darle una modernización a todo como está configurado esto, que cada cierto tiempo hace crisis, ¿ah? Y no solamente en el Ministerio de Educación. Claro, también decía que hay otras carteras que también están lo mismo, que están con el apoyo también de la ANEF, que es la Asociación de Empleados Fiscales también, y que por supuesto ellos, me imagino, están ahí atentos a todo lo que acontece también respecto a las demandas laborales. Así que a la espera entonces respecto a si van a tener respuesta del ministro y ver si esta paralización se va a extender más entonces. Así que ojo, si alguien tiene que hacer algún tipo de trámite, entonces la Seremi de Educación en las distintas provincias, entonces hoy día no va a poder realizarlo ni hoy ni mañana, entonces con normalidad. Sí, vamos a estar ahí atentísimos y siguiendo este tema.